las matrices que tienen columnas y líneas o en esta parte. Acá habíamos dejado en semejanza y similaridad. Entonces, cuando nosotros normalmente hacemos un pasaje o una transformación, vamos a empezar a grabar lo que sí. Vamos a incorporar esta gente que está afuera. Les decía entonces, cuando nosotros hacemos una transformación, recordemos lo que hacemos cuando transformamos un vector. La transformación, llamemos la función transformación, es una función. ¿Se acuerdan cuando hablamos, para hacer recordatorio del tema, que cuando hablábamos nosotros de una función, y es igual a 2x más 3, supongamos, por tirar una común? Entonces, cuando hablábamos de esa función, ahí era que nuestra variable x, digamos, era nuestra variable, era nuestra función independiente, y que nuestra variable era y y era en función de x. Es decir, esto era todo con escalares. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de qué es lo que acontece cuando hacemos una transformación, estamos hablando también de una función, de una ley de variación, pero ya ahora no con escalares, sino con vectores. Entonces, estos vectores en sí tienen la particularidad que como vectores como tales, que pueden ser vectores o otras entidades, pero el vector en sí tiene dirección, sentido, y este es el hecho de que vamos a plantear a eso. Ahora, cuando hacemos una transformación, normalmente trabajamos con lo que era nuestra base seleccionada, que trabajamos casi siempre con nuestra base de lo que hace la base canónica, 0, 1, 1, 0, perdón, y 0, 1. Ahora, cuando nosotros pasamos, necesitamos ver si este operador lineal depende de la base que nosotros seleccionemos, y uno de los problemas fundamentales del álgebra lineal es elegir una base que haga que la matriz de transformación lineal sea tan sencilla como se pueda. Esto no siempre pasa con la base estándar. Esto es lo que acotaba recién yo, que si trabajamos con nuestra base estándar, por ahí nuestra matriz de transformación nos va a dar la posibilidad de hacer esa transformación, pero no siempre va a ser la más sencilla, como suele ser. Entonces, particularmente, hablábamos respecto de esto y decimos, si la transformación de un espacio vectorial B, ¿sí?, es un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión finita, A es la matriz de transformación lineal T respecto a las bases B, y A' es la matriz de transformación lineal T respecto a las bases B'. Entonces, para que podamos tomar esto, decimos que yo voy a tener que esta A' es semejante a A. Yo voy a volver un segundo, a ver, denme un segundo para que podamos tomar más relación de eso. Déjenme para que habíamos anteriormente, nosotros vimos esto y decíamos que podemos hacer las transformaciones lineales
dice si B y W son espacios vectoriales con dimensión finita, entonces cualquier transformación, escuchen esto, cualquier transformación lineal de B a W se puede considerar como una transformación matricial. O sea, yo puedo considerarlo como una transformación en base de matrices. No necesariamente Rn y Rm. En la base de esto, ¿por qué me vuelvo acá? Porque habla de una transformación matricial. Es decir, a esta transformación, yo estoy acá con este X, que lo voy a transformar en mi vector. Ya vamos a ver un ejemplo y van a ver de qué se trata esto. Yo podría hacer este pasaje a la transformación o puedo hacerlo mediante un método indirecto en donde voy a B y B' son las bases elegidas para los espacios vectoriales B y W respectivamente. Fíjense que la base B está en B corta, ¿sí? En este espacio vectorial, y la base B' está en la imagen en W. Entonces, B y B' son bases elegidas para los espacios vectoriales B y W, respectivamente. Entonces decimos que la transformación de Rn a Rm se puede hacer como directamente A, la matriz A, de la que yo les hablaba recién hace un ratito y por eso me acabo de volver, por el vector X en la base B, va a ser lo que la transformada en la base B'. Entonces, vamos a ver. Si yo conozco la matriz A, es dato, podemos encontrar la imagen, y es lo que vuelvo a lo que decía anterior, puedo encontrar la imagen en W de cualquier vector del espacio vectorial B mediante un método indirecto. Este método indirecto normalmente es lo que hace eficientemente la computadora y es la manera en que trabajan los cómputos. Entonces, ¿yo qué hago? Primero calculo el X de B. Este. Después, determino A, X de B, A por X de B, este es mi matriz A por X de B, hago la transformada, que va a ser igual a la transformada, y reconstruyo de esa manera ahí cuál es la ley de variación que ejecuta esta transformación. A partir de este ejemplo que es del ejemplo dado para el t de x de b'. Vamos a ir a un ejemplo para tomar el tema en sí. Yo tengo una transformación que es de una matriz de R3 en un polinomio P2 que puedo ejecutar. Es decir, ¿qué voy a tener? Esta matriz A, que es dato, ¿sí? Y yo voy a tener como base mi base B, que esta es mi matriz, digamos, estándar o la que conocemos, la canónica, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y mi base B' va a ser por el polinomio 2 en 1 menos x más x cuadrado, va a ser mi primera componente, 3x cuadrado y 5 en la tercera componente. Y ya vamos a ver cómo se ha ido. Entonces, ¿qué dice? Determinar la transformada del vector B, siendo el vector B este, 3, 1, 7. Es decir, que yo tengo este vector B, que lo voy a poner, esto es significativamente lo mismo que teníamos acá. Yo tengo este vector X, lo voy a llevar a mi X de B. Este X dado en la base B. Entonces, vayamos de nuevo a lo que es el ejemplo. Y tengo este X o este B, que lo voy a poner en función de la base B. Observan esta base B. Entonces, yo voy a decir, y lo voy a poner
de manera tal que sea que esto pueda darse como una combinación lineal. Es decir, 3, 1, el 7 va a ser igual a K1 ¿por quién? Por el elemento de la base B, más K2 por el otro vector de la base B, y K3 por el último vector de la B. Es decir, ¿qué hago? A este vector B lo pongo en función o como combinación lineal de mi base B. Entonces, yo haciendo mi sistema de ecuaciones, K1 me va a dar que el K1, K2 y K3 es dado el 3, el K2 1 y el K3 7. Entonces puedo expresar ahora a este vector que yo tenía de esta manera como un vector columna x de b que es 3, 1, 7. A ese vector columna yo lo voy a multiplicar por mi matriz A, es decir, voy a poner A por x de b. Fíjense, vuelvo un segundo atrás para seguir el proceso que teníamos. Hice x de b, es decir, puse en función de la base b. A ese lo multiplico por A, que es dato, por x de b. Sigo en el ejemplo. Digo esto por x de b. Me va a dar estos valores. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la multiplicación, voy a poner esta base, esta matriz, perdón, voy a poner esta matriz por encima, hago mi cruz y hago este por este, más este por este, más este por este. Fíjense, hacemos uno. Este 3 por 1, 3, más 3 por 1, 3, son 6, más 7 por 2, 14. 6 y 14 me dan los 20. Vayamos con el otro punto. 3 por 1, 3, más 1 por 1, 1, 3 más 1 son 4, y 6 por 7, 42, 42 más 4, 46, y si hacemos el último, ya que estamos, lo terminemos, le decimos que 3 por 1, 3, más 1 por 1, 1 negativo, es decir, tenía 3 positivos y 1 negativo, me quedan 2, y 2 por 7, 14, 14 y 2, 16. Entonces, ¿qué hice? Ejecuté mi matriz A por el vector puesto en la base B, ¿sí? Por lo que ahora hago mi transformada de esto, va a ser el 20 por la ley de variación en la B', o sea, esta. Este es el punto. Más 46, 46 que es el otro punto, por 3x cuadrado, más 16 por 5. Cuando ejecuto esto, hago distributiva, este por este, este por este, este por este. Lo mismo hago con esto y lo mismo hago con esto. Cuando termino de hacer eso y sumo las cantidades que sean iguales, es decir, que correspondan sumar las x cuadrado con x cuadrado, las x con x y los independientes así, yo voy a obtener la transformación del vector b según teníamos de esa manera, mediante transformaciones lineales. Ahora, entonces, si no conocemos la matriz A debe satisfacer para que se pueda generar un producto de matrices. Yo sé que hay unas condiciones que se deben cumplir. Es decir, que n y n sean iguales, es decir, que esta matriz A sea m por n, por lo tanto va a ser posible multiplicarse cuando mi vector b, x, perdón, en la base b
sea de n por 1, por lo que ahí sí es viable multiplicación, y por lo tanto, si lo que demos como producto, que es mi transformada, va a ser igual a un vector m por 1, que es la transformada en la base B', para todo X que pertenece al espacio vectorial B. Entonces, sea un espacio vectorial de dimensión n con base B, 1, U2, UN, y sea W un espacio vectorial de dimensión M con base en B', voy a tener que esta es mi matriz A, una matriz, ¿cómo va a ser la matriz A? Que la definimos, es de orden de M por N, que no la conocemos, dice ahí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? A esto lo habíamos ya visto los otros días. Entonces, si X es 1, voy a hacer que A por 1, hago la transformada de 1, porque es mi 1 va a ser en la base B1, 0, 0, ¿sí? Después fíjense que en el caso de U2, perdón, va a ser 0, 1, 0. Insisto que esto lo vimos. Entonces, genero mi primera columna de A, mi segunda columna de A, haciendo esta, digamos, en base a la estimación que X es igual a 1, A por 1 va a ser la transformada de 1 por B'. Entonces, voy a poder ir logrando, en base de eso, la primera columna de A, la segunda columna de A, y así sería la forma para poder conseguir todas las columnas de A, y la matriz se obtiene en la matriz de las transformaciones lineales correspondiente a la base B y B', y se indican de esta manera. Que de esta manera, fíjense que lo que habíamos obtenido anteriormente, cada una de las columnas, ¿sí? Cada una de las columnas, la primera, la transformada de 1B', la segunda, la transformada de U2B', y así. Entonces, las columnas de la matriz A son las matrices de coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B respecto a la base B'. Bueno, acá teníamos un ejemplo que es la transformada de R2 en un P1, en un polinomio 1, que habla este ejemplo. Ustedes ya van a ver ejemplos con la profe Pilar de todas formas, pero yo voy a ir de esta manera, que alfa, beta, es la transformada de alfa, beta, en donde es alfa más beta más 2b, b por x, beta por x, perdón. Entonces, esto es la base B y la base B', y lo que yo quiero acá es determinar la matriz A. Entonces, ¿qué digo? Esta transforma de 1, 3 me va a dar 4, 6. ¿Qué hago en esto? Alfa vale 1, beta vale 3. La ley de variación, ¿qué es? Dice que es alfa más beta. Entonces, si alfa vale 1 y beta vale 3, entonces 1 más 3, 4. Logro acá este 4. Y después más, porque tengo un más acá, 1, 3, entonces B1 es de alfa, acá no está alfa, 3 vale beta, sí está beta, entonces 2 por 3, 6, X, y pude hacer la transformada en 1, 3, me va a dar esto. Entonces, este 4 más 6
yo lo puedo expresar como A1 por 1 más A2 por X, ¿sí? Que en la base B'. Esta es mi base B, en donde hice la transforma. Yo lo que voy a hacer ahora, ponerlo como combinación lineal a esto que obtuve acá, como combinación lineal en la base B'. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo decir A1 por 1 más A2 por X. Entonces, puedo definir que A1 por 1, este A1 va a valer 4, porque este primer término corresponde a lo mismo de acá, y el segundo término a lo que tengo acá. Entonces voy a tener que A1 va a ser 4 y A2 va a ser 6, perdón. Entonces, la transformada de 1, 3, este que tengo acá, va a ser 4, 6 en mi base B'. Voy sacando la primera columna de A, que les hablaba recién. La transformada de 6 menos 8, que es este que tengo acá, uso la ley de variación, voy a decir 6 más menos 8 me va a dar menos 2, que es lo que tengo de este punto. Y la transforma de esto nuevamente acá, pongo el 6 menos 8 más 2x por 2b por x, en donde beta vale menos 8, 2 por 8, 16, negativo, entonces me pone menos 16x. Esto es en la base B. Ahora, voy a presentar a esto que está en la base B como una combinación lineal en la base B', expresado en la base B'. Es decir, que puesto en la base B', este A3 va a valer menos 2 y este A4 va a valer menos 16. Por lo tanto, voy a ver que la transformada de 6 menos 8 en la base B' se va a ver menos 2 menos 16. Entonces, esta va a ser mi primera columna de A. Vuelvo para que lo veamos. Primera columna de A, segunda columna de A, que es lo que habíamos planteado anteriormente. Primera columna de A, fíjense que lo pongo acá, segunda columna de A, y pude determinar A en base de lo que tenía. Ahora bien, ¿y por qué me volví acá? Y cuando hablamos de la matriz de un operador lineal, depende de la base seleccionada. ¿Por qué depende de la base seleccionada? Porque yo acá siempre he trabajado con las bases. Estas no son las bases canónicas. Fíjense que esta es una base B que tiene estos vectores. Esta es la base B', ¿sí? Y anteriormente, cuando trabajé acá, sí trabajé con la canónica en 1, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, pero en función de la base que yo elija, ¿sí? Que haga que la matriz de transformismo, yo quiero que poder tener una matriz de transformación lineal que sea tan sencilla como se pueda, porque esta matriz A yo la voy a multiplicar y al multiplicarla me va a dar. No siempre, no necesariamente ocurre, para que sea sencilla, no necesariamente ocurre con la base estándar. Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo, ¿se acuerdan cuando hablamos de matrices semejantes por allá, cuando hacíamos sistemas de ecuaciones lineales que operábamos sobre matrices nosotros y obteníamos una matriz reducida y decíamos que era una matriz semejante a la matriz A, pero la reducíamos mediante operaciones elementales de filas y columnas, y una vez reducida nos era
más fácil determinar el rango, poder establecer si eran linealmente independientes. Bien, y hablábamos que la semejanza que había o que eran semejantes, una matriz, la matriz A que yo tenía y la matriz que yo había reducido y podía trabajar y eran compatibles. Esto que habíamos hablado se asemeja a lo que vamos a ver ahora en la base de que si yo busco o anticipándome a dónde quiero llegar, lo que plantea acá es que si yo voy a hacer esta multiplicación, déjenme que vuelva, esta multiplicación, ¿sí? Vamos a volver al anterior ejemplo. Permítanme, denme acá. En si yo voy a multiplicar esta matriz A por este vector y voy a obtener, y fíjense que se complica porque es una matriz que está llena de números, si yo obtengo una matriz que sea sencilla de multiplicar, como podría ser, y estoy adelantándome, pero para poder entender hacia dónde vamos. Si yo estoy buscando una matriz sencilla que multiplicando por esto me dé los valores y que sea semejante a esta matriz, entonces va a depender esta matriz en base de cuál sea mi matriz estándar, o sea, que no sea siempre la estándar, sino puedo elegir qué base utilizar para de esta manera poder obtener una matriz sencilla. Volviendo ahora, dice, la matriz de un operador lineal depende de quién, de la base que yo seleccione. Uno de los problemas es elegir una base que haga que la matriz de transformación lineal sea tan sencilla como se pueda. Esto no siempre ocurre con la base estándar. ¿A qué parada de pelota voy a hacer acá? Fíjense que yo, las bases que elija, lo que estoy haciendo es definir, cuando yo hablo de una base, es cuáles van a ser los ejes de coordenadas que van a plantearme el espacio vectorial de que yo dispongo. Entonces, si yo organizo que esos ejes coordenados los ponga de manera tal que esa base me dé una matriz sencilla, va a ser muy sencillo poder obtener esta, como decíamos recién, este operador lineal entre uno y otro. O sea, y ya van a ver a lo que quiero llegar. Entonces, si T de B en B es un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión finita, A es la matriz de transformación lineal T respecto a la base B, lo que habíamos hablado, a la B. Y A' es la matriz de transformación lineal T respecto a la base B', es mi nueva matriz. Entonces, A' es semejante a A. Fíjense lo que plantea, de lo que hablaba de semejanza yo. A' es semejante a A. Si existe una matriz invertible B que cumple que A' es igual a P a la menos 1 por A por P. Siendo P, P, la matriz de transición de B' a B. O sea, esta P es la matriz de transición de B' a B. Es decir que yo tengo lo que postulé acá, yo puedo decir que A', esta matriz, digamos, es la matriz de transformación lineal T respecto a la base B', la nueva. Entonces, esta matriz de transformación A' es igual a P a la menos 1 por A por P. Esta P es la matriz de transición de B' a B. Entonces, esta matriz de transición ahora,
Si yo hago premultiplico por P, a todo, ¿no? Entonces, premultiplico acá y esto va a quedar P por P a la menos 1. Yo conozco que esto es mi matriz de identidad, por lo que me va a quedar P por A' es igual a P por P a la menos 1 por A por P. Entonces, me va a quedar, esto se transforma en identidad y esto va a quedar acá, el AP. ¿Sí? Y acá, ¿qué me va a quedar? P por A', que es lo que tengo acá. Ahora, ¿qué hago? Pues multiplico, ¿sí? Por P a la menos 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Es limpiar y que me quede A, el punto A, la matriz A. Entonces, lo que hago acá, si tenía esta P, voy a multiplicar a multiplicar por P a la menos 1 para que esta se me haga la matriz de identidad y de pronto quede, que la voy a pasar acá, limpia la A y me va a quedar que va a ser P por A' por P a la menos 1. Entonces A y A' son semejantes. Diremos que dos matrices son semejantes si representan al mismo operador lineal respecto a bases diferentes. Fíjense, al mismo operador lineal es la misma ley de variación, lo que llamábamos anteriormente en las funciones lineales, en las funciones que eran del tipo escalares, decíamos la ley de variación que tiene esta función. En este caso decimos el operador lineal respecto a bases diferentes. Entonces, dos matrices son semejantes si representan al mismo operador lineal respecto a bases diferentes. Entonces, acá decimos que A y A' son semejantes. Es decir, esto y esta van a ser semejantes y por lo que va a tener el mismo operador lineal respecto a bases diferentes. ¿Y a dónde queremos llegar con esto? Observen una cosa más, y esto es muy interesante. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo una transformación de R2 en R2, entonces esta es mi transformación X1, X2, y mi ley de variación o operador lineal va a quedar que X1, X2, menos 2X1 más 4X, en donde mi base B es 1, 0, 0, 1, y mi base B' es 1, 1, 1, 2. Yo voy a decir que A' es igual a P a la menos 1 por A por P. P es la matriz de transición de ¿qué? De B' a B. Y A es la matriz de transformación lineal estándar. Este es la. Entonces, vayamos más y decimos, la matriz transformación lineal respecto a la base B va a ser 1, 0 igual a 1 menos 2. ¿Por qué? Porque si yo voy poniendo en valores para el caso de 1, 0, ¿sí? ¿Qué voy a poner? Acá voy a cambiar. En el caso de X1 vale 1, en el caso de X2 vale 0. Entonces, 1 más 0 me va a quedar 1. Y en el caso este voy a poner menos 2 por 1, menos 2, más 4 por 0, 0. Entonces menos 2 me queda y me va a hacer en base a esta base de la matriz estándar, me va a quedar 1, 0, me va a dar en la otra base, en esto, en función de la ley de variación, esto me va a quedar 1 menos 2, ¿sí? En la base estándar. Y para el 0, 1, voy ahora que mi X1 vale 0, mi X2 vale 1. Entonces, mi X1, 0, menos 2 por 0, más 4 por 1, 4. Entonces, voy a decir
En el caso de este, va a quedar 2 por 1, o sea, en este caso 0 reemplazo y me queda 1 y el 4, ¿sí? Reemplazándolo a él. Sintetizando, voy a tener que este va a ser la columna, porque no conocíamos A, ¿se acuerdan cuando no la sabíamos? Este va a ser mi vector columna, 1 menos 2, y este va a ser mi otro vector para poder conseguir la matriz de transformación lineal en base al estándar. Entonces, ahora, yo digo, este es mi base estándar, 1, 0, 0, 1, y este es mi base 1, 1, 1, 2. Entonces, P de B' a B va a ser poner U1 A1 por E1 más A2 por E2. Es decir, a este de la base B', 1, 1, va a ser A1 en la base B, 1, 0 más A2, 0, 1. Y esto me arroja que el A va a valer 1 y el A2 va a valer 1. Y poniendo el U2, va a ser, el U2 sería el 1, 2, este es la base B', acá voy a tener que va a ser A3 por 1, 0, más A4 por 0, 1, de donde hacemos haciendo el sistema de ecuaciones este que nos quedaría, yo puedo obtener que mi A3 va a valer 1, porque, ¿cómo hacíamos? Recuerdo para que tengamos presente que estoy haciendo. Este 1 va a ser igual a 1 por A3 por 1 más A4 por 0. Entonces, definitivamente, el A3 me va a quedar igualado a 1, porque A4 por 0 no suma nada. Lo mismo hago este para que nos recordemos. Este 2 va a ser igual a A3 por el segundo elemento. A3 por 0 es 0, o sea que este no contaría, más A4 por 1. Entonces, A4 me va a quedar igual a 2. Armo ahí mi matriz de transición P, que es dado 1, 1, 1, 2, ¿sí? Puedo hacer desde uno a otro, es la matriz de transición P. Esa matriz de transición es en la base de la matriz estándar. Volvámonos, es en la base de la matriz estándar. Yo sé que puedo hacer la transición. Ahora, si yo busco la inversa de esta, que es una matriz muy simple de poder conseguir la inversa, porque acuérdense que lo que tengo que hacer acá para buscar la inversa de P, pongo 1, 0, 0, 1 y comienzo a operar. Esta ya tengo acá este 1 dado, entonces tengo que buscar hacer 0 este y a este hacerlo 1 y a este 0. Definitivamente puedo rápidamente encontrar que la inversa de P va a ser 2 menos 1 menos 1, 1. Entonces, esta es la inversa de P que tenía yo recién. Este es P. Saco mi inversa. Entonces, esta es la inversa de P. ¿Y qué es lo que digo? Que la matriz de transformación lineal A', esta que es semejante a, definíamos que era A' es igual a P a la menos 1 por A por P, que es lo que habíamos hablado al principio cuando trabajamos A' es igual a P a la menos 1 por A por P. ¿Sí? Cuando habíamos largado con esto. Perdón, no los quiero marear, pero entonces A' es P a la menos 1 por A por P.
Yo a esta la conozco. P a la menos 1, lo acabo de poner. A P también la conozco. Y A era dato. Por lo que si yo ejecuto esa... Perdonen, ya volvemos. Se me fue con toque afuera. Ahora. Acá. Entonces, decíamos que si yo hago el producto de estas matrices, voy a encontrar la matriz de transformación lineal respecto a la base B', que va a ser una matriz tan simple como querramos, decíamos, y hablamos de una matriz diagonal, que si nos queda esta matriz diagonal, la búsqueda era eso, buscar una matriz sencilla, tan sencilla como se pueda, para cuando yo opere con esta A', que es semejante con A, ¿sí? Puedo cambiar por esta A' y hacer, en base a la semejanza y a lo similar que es, voy a poder trabajar con esta matriz A, que es una matriz diagonal, y que era lo que al principio habíamos planteado como búsqueda, es, decimos, es semejante si existe una que cumple con, dice, a ver, déjenme buscar que no lo estoy encontrando. Acá, cuando largamos con esto decía, la matriz de un operador lineal depende de la base seleccionada. Base seleccionada, ¿qué bases busco? Uno de los problemas es elegir una base que haga que la matriz de transformación lineal, esa matriz de transformación, esa matriz por la cual yo voy a multiplicar, sea tan sencilla como se pueda, que no ocurre siempre con la base estándar. Esta es una matriz de transformación tan sencilla como se quiera, se pueda, es una matriz diagonal y que es de una operación sencilla posteriormente. Consulta, pregunta, me vinieron siguiendo. Disculpen que los mareara por veces, pero no encontraba la manera de relacionárselo y volver hacia lo que habíamos visto. Por eso insistía en volver. Bien, dada ya la parte de semejanza y similaridad, que era lo que yo quería mostrarles, ahora vamos a ver transformación. Tengo 7 acá en sala de espera. Muy buenos días a los que estaban en sala de espera. Como estaba compartiendo pantalla, les pido disculpas que no lo hice pasar antes, pero no los había visto, de verdad. Y estaba muy concentrado en lo que estaba dando, que era semejanza y similaridad. Va a quedar grabado, así que podrán verlo luego. Entonces, ahora vamos a ver lo que es transformada de R2 en R2. Que les quería mostrar. Vamos a compartirle pantalla. Bien. Hablamos de transformaciones lineales en el plano. Es decir, una transformación desde una base 2 en una base 2. Es una transformación lineal en el plano y que A es la matriz estándar.
esta de la que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, ABCD, ¿sí? Y la transformada de XY va a ser la matriz estándar por el vector XY, que me va a dar AX más BY y CX más DY. En principio, estas transformaciones podemos interpretar como componentes de vectores o como coordenadas. Es decir, podemos interpretar que sean vectores, los que estamos trabajando cuando hacemos la transformación en el plano, porque son transformaciones en el plano, 2 dimensiones, ¿sí? Y vemos que podría aplicarse a vectores o podría aplicarse a puntos, ¿sí? A vectores como a coordenadas. Nosotros vamos a trabajar más a lo que se refiere a punto, es decir, de este punto a este punto. Pero ya lo vamos a ver. Entonces, dentro de estas transformaciones, vamos a tener movimientos en el plano como reflexiones, rotaciones, expansiones y compresiones, deslizamientos cortantes o cizallamientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo la definimos a las reflexiones? Se define respecto a cualquier recta en el plano, ¿sí? Una reflexión que se refleja, es decir, que como se define respecto a cualquier recta en el plano. La transformación lineal aplica como un espejo respecto de la recta. Hay simetría. Entonces vamos a ampliar sobre esto y yo digo, respecto al eje Y, esta es la recta, la cual hace como espejo y genera la simetría. Y yo voy a decir que de este punto, 4, 4, transformado va a quedar menos 4, 4. Es decir, esta sería una reflexión respecto del eje Y. Entonces, como es en la base de la matriz estándar, yo digo que la transformada de XY, de este punto que tiene un XY, ¿sí? Va a ser a una transformación de menos XY. Es menos XY que se transforma esto, se refleja en este otro punto, haciendo la transformada, y le llamamos una reflexión respecto del eje Y. ¿Cómo se hace? Esta transformada va a ser la transformada de 0, 1, ¿sí? En donde yo voy a este 1 de x, 0, me va a quedar menos 1, 0, y la transformada de 0, 1 me va a quedar 0, 1, es decir, fíjense que se transformó respecto a lo que es mi x, pero en y no varió. Entonces, la matriz estándar, como vimos recién, que se compone de cada uno de los vectores columna, ¿sí? Este va a ser el primer vector columna y este el segundo. Y es decir que esta matriz A va a ser menos 1, 0, 0, 1. Esto sería la reflexión respecto al eje. Fíjense que si yo vuelvo para lo que decía al principio, es elemento que... ¿Dónde estaba lo que les quería mostrar? Reflexiones. Se definen respecto a cualquier recta en el plano. Estamos hablando de la reflexión. Y la transformación lineal aplica como un espejo respecto de la recta, esta recta que hablamos acá, y definimos que hay simetría. En el caso esto es nuestra recta, que eso es lo que quería volver, y hay simetría, y hay como una reflexión, digamos, en base, como que se refleja o actúa como espejo esta recta. Si voy yo respecto al eje X, voy a tener que el 4, 4 se refleja como 4 menos 4. Es decir, para esta transformación lineal voy a tener x menos y
en donde cuando hago la transformada de 1, 0, 0, 1, me va a quedar de esta forma y voy a definir mi matriz estándar como lo hicimos anteriormente, semejante. Ahora, observen ustedes quien en este caso no varió en X y sí en Y varía la componente. Es decir, que en este valor que teníamos en X, perdón, en Y, va a variar a menos 4, pero mi X va a permanecer constante. Respecto a otra de las rectas, porque hablamos de los ejes, y ahora respecto a una recta Y igual a X, esta recta simétrica acá, que es una recta 45 grados, entonces la transformada de XY va a ser igual a YX, ¿sí? Entonces va a ser 1, 0 y 0, 1, en donde va a ser esa transformada. Cuando lo transforme va a quedar 0, 1 y 1, 0, o sea, se cambian. Entonces el valor que tenía mi valor en X es lo mismo que va a valer Y transformada, y el valor que tenía en Y va a ser el valor que voy a tener en X en transformado. Entonces, de esa manera, es una recta que es simétrica y que actúa como espejo esta para poder reflejar. Puedo tener otro tipo que son las rotaciones. La rotación o giro en torno a cualquier punto en el plano. El giro de sigma grados o radianes se realiza en el sentido antihorario. Recordemos esto. Entonces, voy a ir, si la transformada de R2 en R2 es una transformación matricial y que sigma es un ángulo fijo, de modo que la transformada de X es igual a X, entonces, siendo la matriz estándar, A va a ser coseno de sigma menos el seno de sigma, seno de sigma por el coseno de sigma, y seno de sigma, perdón, y coseno de sigma. Estos es mi matriz estándar. Entonces, la imagen, perdón, de transformación de X, del vector X, es el vector que se obtiene al hacer girar X un ángulo sigma. Entonces, recordemos que para transformar voy a multiplicar mi matriz estándar esta por X. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si yo digo que sigma es 0 grado, va a ser mi matriz 1, 0, 0, 1, porque volviendo, cuando yo aplique acá el coseno de 0 va a ser 1, el seno de 0 va a ser 0, el seno de 0 va a ser 1 y el coseno de 0 va a ser 0. Queda entonces esto como 1, 0, 1, 0. Si no me 1, 0, 0, 1. Correcto. Entonces, si esta sigma va a valer 45 grados, yo voy a cambiar este 45 acá, ¿sí? Y voy a plantearme que va a ser el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. El seno de 45 negativo va a ser menos la raíz de 2 sobre 2. Lo mismo para lo de abajo, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Para el caso de 90, el coseno de 90 es 0. El seno de 90 es 1, pero como es negativo me queda menos 1. El seno de 90, perdón, es 1, que es lo que me da acá. Y el seno de 90, el coseno, perdón, de 90 es 0 y es lo que me da acá
para las matrices. Esto, fíjense que ustedes pueden ir viendo después y van a hacer el cambio y van a obtener las distintas matrices estándar para los valores de signo. Si voy a rotaciones, por ejemplo, en este caso, de R2 en R2, la transformación del sigma de X, de A por X, si la transformada de R2 en R2 para la transformada de 90 grados, yo voy a tener que es 0 menos 1, 90 grados. Fíjense, me voy acá para 90 grados. Esta va a ser mi matriz de transformación A. 0 menos 1, 1, 0. Recuerden, 0 menos 1, 1, 0. Es 0 menos 1, 1, 0. ¿Por quién? Por el 1, 1 que planteé, que es que lo que el punto tiene coordenada 1 y 1. Entonces, mi vector o mi punto en sí de coordenada es 1, 1. Entonces, cuando multiplico en función de eso, me va a quedar 1 por 0 más menos 1 por 1, menos 1, me queda menos 1. Y multiplico esto por esto, me va a quedar 1 por 1, 1 más 1 por 0, 0. Entonces me queda 1. Que definimos que la transformada en 90 grados, rotación, ¿sí? De 1, 1. ¿Quién es 1, 1? Este punto, 1, 1. ¿Sí? La transformación que quedó haciendo la multiplicación de la matriz A por el vector en sí, ¿quién es el vector? El 1, 1, como definimos. Entonces me va a quedar menos 1, 1. El menos 1 de X, 1 de Y. Observen que giró 90 grados en sentido antihorario. Vamos ahora a lo que son expansiones y compresiones. En dirección del eje X, yo voy a tener, cuando se produce cuando la coordenada X de cada punto en el plano se la multiplica por una constante K mayor que 0. Es decir, a esta figura que yo tengo acá, donde tengo un valor de X y Y, esta es mi figura inicial, es decir que yo, cuando la coordenada X de cada punto del plano se la multiplica por una constante K mayor que 0. Es decir, voy a multiplicar a quién? A mi X, para una expansión o compresión, por una constante K mayor que 0. Entonces, es decir, si esta mayor que 0 es mayor que 1, ¿sí? Por ejemplo, en el caso este, K igual a 2, voy a duplicar. Entonces, donde estaba X es 2X y pasa a duplicarse la figura inicial que yo tenía. Dupliqué. Ahora bien, vayamos de nuevo a la figura inicial y decimos, ahora yo voy a multiplicar por un K que cumple la condición que es mayor que 0, pero está entre 0 y 1. En este caso, va a ser una compresión. ¿Por qué? Porque voy a tener que este K, entre 0 y 1, al multiplicar mi figura inicial por un valor, por ejemplo, de 1/2, voy a comprimir, voy a ir a la mitad de lo que tenía. ¿Por qué? Porque multiplico la variable, la coordenada X, por un valor entre 0 y 1. Ejemplo, 1/2. Y ahí contraje la figura. Esto habla de expansión y compresión. Está comprimiendo. Vamos a otro caso que expansión y compresión respecto al eje X. Entonces, en un ejemplo, entonces voy a tener que la transformación respecto al eje X
de XY va a ser, como es respecto al eje X, va a ser K por X. Y del vector en R2. Este es el vector que veíamos anteriormente. Que decíamos, este vector, ¿sí? Lo voy a dilatar o lo voy a comprimir. Entonces, la transformada de 1, 0, me va a quedar K0 y la transformada de 0, 1 es 0, 1. De esta manera voy a lograr mi matriz estándar K0, 0, 1. Que esta matriz es la matriz de transformación luego. Entonces, si voy ahora en una expansión y compresión, pero ahora sobre el eje Y, es decir, cuando se produce expansión o compresión en base a la coordenada Y. Entonces, de cada punto en el plano se la multiplica por una constante que cumple la condición que decíamos, K mayor que 0. Entonces, tengo mi figura inicial al dilatar o expandir, ¿sí? Para mayor a 1, por ejemplo, un valor 2, multiplico a mi coordenada Y, lo que decíamos, por un valor K, que en este caso es igual a 2, y duplica la figura. En el caso, como habíamos hecho anteriormente para X, ahora para Y, hacemos una compresión de lo que es mi figura inicial, comprimimos en X un medio de Y. Entonces, la matriz estándar va a ser la transformación respecto del eje Y para XY, X, K, Y. Entonces, hago la transformación y puedo obtener mi matriz estándar para el caso de una expansión-compresión en base de una matriz estándar. Fíjense que estas matrices estándar que estamos consiguiendo son matrices que son matrices diagonales. Cuando se producen ahora otro tipo que son deslizamiento o cortantes o deslizamientos cortantes o cizallamiento. Bien, si decimos que esto se realiza en dirección del eje X, entonces se produce cuando se mueve cada punto X y del plano paralelo al eje X. Es decir, cada punto se va a mover paralelo a este. Es decir, yo voy a tener mi figura inicial y aplicando mi transformación voy a tener que para un deslizamiento cortante o cizallamiento, cada punto se mueve del plano paralelo al eje X en una cantidad KY hacia una nueva posición X más KY y en la otra coordenada es Y. Es decir, no varía el valor de Y, pero sí varía el eje X. O sea, en el eje X sí varían los puntos. Siendo K una constante. Vamos por ejemplo, en este la condición era que fuese mayor que 0. Entonces, si este K mayor que 0, y decimos, fíjense que el valor que se va a movilizar es un valor que a la X que yo tenía, este es XY, a este XY, yo a mi variable X o a mi coordenada X, voy a sumarle X más KY. Es decir, le sumo KY y la otra coordenada va a ser Y. Entonces, si esta K, perdón, es mayor que 0, voy a tener que se va a mover hacia la derecha. Y si esta
es menor que 0, voy a ver que la figura se desliza o tiene ese cizallamiento hacia los valores negativos, hacia la izquierda. ¿Sí? Esta es mi figura inicial. Los puntos más lejos, el eje X, se mueve más que los puntos más cercanos. Fíjense que a medida que Y va aumentando, el corrimiento va siendo mayor. Es decir, que para los puntos de 1 tuvo un deslizamiento así, pero para el punto 2 tiene un mayor deslizamiento. Entonces, para esos deslizamientos, ¿cómo sería la matriz estándar? Yo voy a tener que la transformada de X es XY, ¿sí? Del vector en R2, X más KY, y Y es, en este caso, respecto al eje X. Entonces, me queda que la transformada de 1, 0, 0, 1, me va a quedar 1, 0 y K1. Que lo que estoy haciendo acá es reemplazando este 1, 0 en esto. Yo digo, acá vale 1x, 0y. Cuando reemplazo acá me va a quedar 1 más 0, entonces me queda 1. Y en el caso de este, para el, como vale y, 0, me queda 0. Cuando voy a este tipo de ley de variación, o sea, la transformada en 0, 1, cuando reemplazo estos valores, acá voy a reemplazar 0 de x más k, y vale 1, me queda acá. ¿Y cuánto vale y? 1. Entonces me va a quedar con estas matrices columnas, armo mi matriz estándar 1, 0, K1, que es la matriz estándar para un cizallamiento respecto del eje X. Puede acontecer también que el deslizamiento este sea en dirección del eje Y, es decir, que tenga esta figura inicial y yo pueda tener para valores menores a 0 un deslizamiento hacia los valores negativos de Y, y para K mayores a 0 un deslizamiento de este tipo. ¿Sí? Los puntos sobre el eje Y no se mueven, fíjense que sobre Y no se mueven, y pues X igual a 0, y los puntos más alejados, al alejarse de Y, se mueven más que los más cercanos. Es decir, este punto, por decirlo, el deslizamiento fue este, pero este que está más lejos del eje Y, miren cuánto se deslizó. Lo mismo acontece acá. Es poco, pero si está alejado del eje Y, es más grande el deslizamiento. La matriz estándar para este caso va a ser la transformada de Y, X, Y. Entonces voy a tener X más Y, K, X, en donde puedo generar mi matriz estándar de esta manera, que pueda hacer para poder lograr la variación de los puntos. Combinaciones de los casos anteriores. O sea, hasta acá habíamos visto que se producía un deslizamiento, un cizallamiento o cizallamiento, podíamos hacer una expansión, una compresión, siempre por separado. Ahora, si yo genero combinaciones, es decir, más de una transformación, si se efectúa una sucesión finita de transformaciones lineales de Rn en Rn, en este caso de R2 en R2, es posible obtener el mismo resultado mediante una sola transformación matricial. ¿Cómo es esto? Es decir, yo tengo una transformada de R2 en R2, la transformación realiza un deslizamiento cortante con K igual a 2 respecto al eje X y una reflexión respecto al eje Y.
Entonces, podría hacerlo, digamos, uno por uno, ¿sí? Hacer el deslizamiento cortante con K igual a 2 respecto al eje de X, es decir, un deslizamiento respecto a X, y una reflexión del mismo respecto al eje Y. Entonces, voy a tener que mi matriz para el 1, mi matriz estándar para un deslizamiento cortante respecto al eje X, es esto, 1, 0, K1, esa es la matriz para hacer el deslizamiento. Y la matriz estándar para una reflexión es esta. Entonces, ¿qué hago? Para obtener mediante una sola transformación lineal, tengo que encontrar cuál es la matriz única que realiza las dos operaciones directamente. En vez de hacer una y después la otra, directamente, ¿qué hago? Multiplico la matriz, la última que hice, la A2 por la A1. Lo que salga va a ser la matriz A, que es la matriz única que realiza las dos operaciones. Es decir, yo multiplico 0, 1, que es la matriz esta, por 1, 0. Perdón, esta es la matriz A2, es 0, 1, 1, 0. Y para K igual a 2, voy a cambiar esta K por 2 y pongo acá el valor de la A1. Cuando haga la multiplicación de esto, va a ser esta columna por esta fila, sumándola, entonces 1 por 0, 0, más 1, 0 por 1, 0, por lo tanto me da el 0. Hago esta fila por esta columna, 1 por 1, 1, y 0 por 0, 0, me da el 1. Hago ahora para esta, para obtener el 2 por 0 y 1 por 1, me da el 1. Y hago por esta columna por esta fila, es 2 por 1, 1. 2 por 1, 2. Y 0 por 1, 0. Me queda el 2. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que esta A es la matriz única que realiza las dos operaciones. En vez de hacerlo de un lado, hacer primero este y después el otro, obtengo mi matriz A, que es una matriz única para poder realizar la operación y llegar a al mismo caso. Entonces, sea T de R2 en R2, la multiplicación por una matriz invertible A, y T aplica el punto XY hacia un X', entonces A por XY me da X'Y. Y que A a la menos 1, A a la menos 1 por X'Y' me da XY. Es decir, haciendo la operación inversa, multiplicando esto por la inversa, obtengo el mismo punto. Entonces, una transformación de R2 en R2 de A por XY me da X'Y', y que de la transformación de R2 en R2 va a ser la matriz A' menos 1, o sea, inversa, por X'Y', y vuelve a la posición original. Es decir, si tengamos presente que esto es lo que estuvimos hablando recién de semejanza y similaridad, en donde esta matriz A multiplicada, yo puedo obtener ahora la inversa y poder trabajar y obtener, volver a la posición. Esto sería transformaciones inversas. Volver a donde estábamos, a la posición original. Vamos a un ejemplo de T R2 en R2, comprime al plano en un medio en dirección del eje Y. Para regresar cada punto a su posición original, se debe dilatar el plano un factor 2 en la dirección del eje Y. Entonces, A, esta sería que comprime el eje
en dirección del eje Y, y esta a la menos 1 es la inversa y es la que expande en la dirección del eje Y. Entonces, eso es lo que nos da en este ejemplo lo que refiere a esto. Bien, terminamos con transformaciones. Vamos ahora a ver rápidamente lo que es la... A ver si me entera acá. Hay algo puesto en el chat. Acá estaba leyendo los chats, que tampoco lo había leído. Juan Camino me dice que suba las clases que faltan en autogestión. Y esta. Juan, la estoy subiendo en YouTube y les compartí en autogestión el link de YouTube para que las puedan ver. Creo que están todas. Si no, debe estar faltando obviamente la de hoy y a lo sumo la última anterior. Pero he estado haciendo esta, subiéndolas. Bien. Lo que es... Sí, esto es autovalores y autovectores. Y en esto comenzamos con... Esto les cuento que es un material de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de la perdón, no es de la UBA, sino de la UTN Buenos Aires. Sí, un material muy bueno que está en la red y les podría subir para que lo tengan ustedes también. Para entrar en tema, voy a trabajar esto. Hay una idea intuitiva y antes de entrar en esto, permítanme una improlijidad, pero que me pareció que es importante mostrar antes. Algo que es de respecto, a ver, un segundo, voy a dejar de compartir. Permítanme que abra una cosa. Lo que quiero contar es una vista solamente. Recuerdo cuando vimos el tema del sistema de ecuaciones lineales, en donde hablábamos que un sistema compatible determinado había una solución única. En este caso encontrábamos un punto entre estas dos rectas, que había un sistema compatible indeterminado y tenía infinitas soluciones, y que nuestras rectas estaban solapadas una con otra, tenían la misma, el mismo ángulo, la misma ley de variación, por decirlo. Entonces generaba esto, y bueno, y este es el caso del sistema incompatible, que nunca se tocaba. Pero en este tenía infinitos puntos compatibles y infinitas soluciones, porque variando los puntos, íbamos a tener infinitas puntos en común. Bien, dado ese indicador, ahora yo les muestro. En el caso de, vamos a lo que les planteaba de la uva. Lo voy a buscar, lo voy a encontrar. A ver si está en el mismo, pero acá. Entonces, volvemos a lo que le quería comentar. Una idea intuitiva sobre esto. Comenzamos. Yo tengo esta matriz A, que es
3, 1, 2, 4. Queremos ver qué efecto provoca esa matriz por los vectores en R2. ¿Qué pasa cuando uno multiplica esa matriz A por un vector? A esa matriz A yo la multiplico por un vector. Entonces me queda 3 por X más 2 por Y y 1 por X más 4 por Y. Me queda esta matriz. Entonces, pensemos que sea sencillo y que tomamos un cuadrado de vértice que tiene, este cuadrado tiene 1, 1, ¿no es cierto? Tiene el lado acá 1 en Y, 1 de X, y tiene el punto 1, 1 que está acá. Bien, entonces, digamos que llamamos a esa zona que hablamos del gráfico, el recinto R, en que se transformaría este recinto bajo el efecto de esa matriz. Es la pregunta. ¿En qué se transformaría? A ese recinto yo lo afecto de esa matriz y veríamos de qué se transforma. Esto de las transformaciones de R2 en R2 que estamos viendo anteriormente. Entonces, vamos a ver qué hace cada vértice. El vector nulo, el 0, 0, este no va a haber transformaciones. Vamos a ver el A por el 1, 0. ¿Qué es lo que es el 1, 0? El 1, 0 es el 1 en X, 0 de Y, es este punto. ¿En qué se transforma? En el 1, 0 va a ser el 3, 1. ¿Por qué? Porque estoy aplicando 1 de X, 0 de Y. Entonces, 3 por 1, 3, 3 y acá 1. Entonces, cuando yo aplique esa matriz A en el 1, 0, me va a quedar 3, 1. Voy ahora a trabajar con el punto 0, 1. ¿Cuál sería 0? 1. Si yo voy a la gráfica, el 0, 1 está 0 de X, 1 de Y. Entonces, cuando yo le aplico la ley de variación que tengo, o por decirlo, multiplico por la matriz A por 0, 1, me voy a quedar que va a ser A por 0, 1, ¿sí? El 0, 1 sería acá, me quedaría el valor que me da 2, 4. Y ya voy a, entonces, a ese figuro inicial, el punto este me quedaría en el 2, 4. Ya lo vamos a ver la gráfica. Y observen acá entonces lo que les planteaba recién. A mi variación, mi 0, 1 me fue a 2, 4. Me cambió acá ese punto. A mi 1, 0 me varió en 3, 1. ¿Sí? Miren, le voy a tratar de... Wow, ahí está. A mi 1, 0 me varió en 3, 1. A mi 1, 0. A mi 1, 0. Estaba acá. Me varió en el 3, 1. ¿Sí? A mi 0 de X, 1 de Y, me varió en el 2, 4. Y si ahora hago la variación en el 2, 4, y ahora hago la variación del 1, 1, ¿quién era el 1, 1? Fijémonos en este punto, ¿sí? Que tengo acá. El 1, 1, cuando lo multiplico por la matriz A, me da 5, 5. Es decir, que fíjense cómo se expandió y se fue a 5, 5. Entonces,
se podría hacer la pregunta ahora, ¿habrá vectores que después de la deformación conservan la dirección? Es decir, fíjense, yo tenía este vector, el 0, 1, y este no conservó. En el 3, 1 no conservó la dirección. Es lo que está diciendo acá. Ahora, en el 0, 1, perdón, en el 0, 1, si bien digo, se transforma en el 2, 4. Se transformó allá. Tampoco conservó la dirección, porque se fue nada que ver. En una dirección así se cambió a esta. Ahora, en el 1, 1, se transformó en el 5, 5. Entonces se produjo una dilatación de factor 5 y se conservó la dirección. O sea, yo antes, mi figura inicial, tenía el 1, 1, que estaba acá, y lo que hizo pasó al 5, 5, es decir, que se produjo una dilatación en un valor 5. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. Entonces, ese vector que mantuvo su dirección se denomina autovector. Y el factor por el cual se dilató, o que multiplicamos, es el autovalor correspondiente. Entonces, decimos una transformada para el punto 1, 1 de A por 1, 1 es 5 el autovalor y mi autovector es 1, 1. Porque es, como vimos nosotros, que ese valor se dilató en 5. En valor 5, digamos mi autovector. Vamos ahora a la definición, porque ya me van a entender y voy a poder expresar qué es lo que les quiero contar con todo eso. Porque habla de las transformaciones. Y esto está muy ligado entonces a lo que hablamos. Entonces, sea A una matriz que pertenece a los reales y está n por n, y lambda, que pertenece a los reales, es autovalor de A, ese lambda, es un autovalor de A, de la matriz A, si y solo si existe un vector B que pertenece a R de n por 1, es un vector columna, no nulo, tal que A por B es igual a lambda por B. Esa es la definición de autovalor. Entonces, la chequemos de nuevo. Sea una matriz A que pertenece a los reales y es una matriz, en realidad, de los reales de n por n. Y este lambda que pertenece a los reales es un escalar que es el autovalor de A, va a ser el autovalor de A si y solo si existe el vector B perteneciente, ese vector es un vector columna n por 1, no nulo, tal que A por B es igual a lambda por B, para un B distinto del vector 0. B se llama autovector asociado a lambda. ¿Sí? Y lambda va a ser el autovalor, que ya lo habíamos planteado. Entonces, ahí podemos ver el autovalor y el autovector. Entonces, en el ejemplo que vimos recién transformado de 1, 1 a 5, 5, ¿sí? Podemos decir que yo tengo, vemos cómo hallar el valor del autovector, los valores, los autovalores y autovectores. Yo voy a tener de A de 1, 1 a 5, 5, voy a poder decir que 5 es mi autovalor y el 1, 1 es mi autovector. Entonces,
según la definición, debe cumplirse esta condición, que A por B es igual a lambda por B. Es lo que estamos viendo, A por B es igual a lambda, el factor este, por B, con un B distinto del vector 0. Entonces, si resto miembro a miembro, es decir, paso esto que yo tenía para el otro miembro, lo podemos especificar así, puedo igualar al vector 0 de B, y si yo agarro y digo, premultiplico a B por I, entonces, por la matriz a esto que tenía acá, como mi matriz identidad no tiene problemas de que sea de multiplicarse, porque es una matriz que es a la multiplicación, es una matriz que es inerte, no la cambia. Entonces, yo puedo dar que A por B menos lambda por I por B es igual al vector 0. Entonces dice que A saco factor común B, el vector B lo saco afuera, me va a quedar que A menos lambda por I, que esta va a dar una matriz cuadrada, ¿sí? De n por n, por B es el vector 0. Entonces resulta un sistema homogéneo. Sistema homogéneo, recordemos lo que hablábamos recién de ecuaciones, de sistema de ecuaciones, ¿no? Un sistema homogéneo, ¿por qué? Porque está igualado a 0, recordemos. Un sistema homogéneo con n ecuaciones y n incógnitas, donde A menos lambda por I es la matriz de los coeficientes. Esta es la matriz de los coeficientes. Bien. Hacemos una pregunta. ¿Cómo era el sistema homogéneo en cuanto a su compatibilidad? Un sistema homogéneo, aquellos eran los sistemas que eran igualados a 0, recordemos, y en cuanto a su compatibilidad, siempre eran compatibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la solución trivial, es decir, el vector 0, lo podía dar como valor, pero no estamos, o sea, como queremos que nuestro problema, estamos buscando vectores que no cambien su dirección. ¿Por qué digo esto? Porque fijémonos en lo que habíamos planteado anteriormente en el ejemplo. Buscamos vectores que el 1, 1 que teníamos acá no cambió la dirección con el 5, 5. Nosotros lo que buscamos es vectores que estén en concordancia, por decirlo así. Miren, me voy al otro sistema. Vectores que estén en concordancia, que estén en una misma dirección. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando recién, ¿cómo podía ser un sistema homogéneo? Siempre compatible. Podríamos tener la solución trivial, pero como nosotros queremos vectores que no cambien la dirección, el sistema compatible determinado o incompatible o sistema compatible indeterminado, en realidad voy a ir a ese sistema, al sistema compatible indeterminado, porque el determinado tiene una solución solamente, es la solución trivial, y el indeterminado me va a dar los distintos valores para los cuales están alineados y tienen la misma dirección. Esto que les mostraba recién acá, la misma dirección, que concuerdan, ¿sí? Entonces, buscamos sistemas compatibles indeterminados. Bien. Entonces, en un sistema cuadrado y homogéneo, el determinante decide si es distinto de 0
tiene una solución única. Si mi determinante es distinto de 0, acuérdense, cuando vimos determinante, para que si eran linealmente independientes, nuestro determinante debía ser distinto de 0. Ahora, si eran linealmente dependientes, es decir, que tuvieran más de una solución, entonces debían dar 0. Por lo que el determinante de la matriz A menos lambda por I debe ser igual a 0. Esta es la ecuación característica de la matriz A. Entonces, nuestra condición es que sea que mi determinante, ¿determinante de quién? De esta que nosotros teníamos acá, A menos lambda por I. Esto, la condición es que mi determinante sea igual a 0. El determinante de A menos lambda por I. Esta es la ecuación característica de la matriz A. El polinomio lambda es el determinante de A menos lambda por I. Es un polinomio de grado n dependiente de lambda que se llama polinomio característico de la matriz A. ¿Qué es polinomio? Y lo vamos a entender cuando observemos uno de los ejemplos que vamos a dar. Y de esta manera, yo digo, cuando yo armo mi determinante, va a salir un polinomio característico. Ese polinomio va a depender del grado de la matriz, o sea, un polinomio de grado n, de la misma n que la matriz, y depende de lambda, que se llama polinomio característico de la matriz A. Las raíces del polinomio característico son los autovalores de A. Hago un paréntesis para saludar a la profe Pilar. Profe Pilar, ¿cómo te va? Ya te Hola Roberto, entregamos. no quería interrumpir, así que sigan. Ya estamos terminando el tema, ya te lo entrego al curso. Ok, no hay problema. Gracias. Entonces, decíamos que las raíces del polinomio característico son los autovalores de A. Una vez hallados los autovalores, ¿cómo obtenemos los autovectores? Bueno, vamos a ver la expresión original. Vamos a ver para este caso. Para cada valor de lambda resolvemos el sistema. Entonces, A menos lambda por I por B es nuestro vector 0. Hallamos los autovalores correspondientes, los autovectores, perdón. Entonces, si la matriz es de 2 por 2, el polinomio queda de grado 2, y si es de 3 por 3, queda de grado n, 3. Otro nombre que se le suele dar a los autovectores y autovalores son valores propios o vectores propios y eigenvalores o eigenvectores. Es de la raíz alemana eigen. Bien, vamos a un ejemplo y acá se va a esclarecer mucho. Para que ustedes tomen en el ejemplo, si vienen con la profe Pilar van a ver ustedes seguramente, yo es para echar luz de lo que hemos hablado anteriormente. Fíjense que este es nuestro ejemplo inicial. Yo tengo el A menos lambda por I. Voy a tener que este era mi matriz A menos lambda por 1001, que si yo multiplico este por esto, me queda 1, esto me va a quedar lambda y lambda, al restárselo me va a quedar 3 menos lambda, 2 menos 0 nada, el 1 menos 0 nada, y el 4 menos lambda, me queda el 4 menos lambda. Ahora bien, a esto, fíjense, esto es lo que tengo acá, A menos lambda por I. A eso yo le saco el determinante de esto.
Es decir, debo hacer el determinante de esto. El determinante que va a ser este por este menos este por este. ¿Se acuerdan del determinante? Entonces, ¿qué voy a tener? 3 menos lambda por 4 menos lambda menos 2 por 1, 2. Ejecuto 3 por 4, 12. Hago distributiva. Cuando ejecuto todo esto, me va a quedar que lambda cuadrado menos 7 lambda más 10 igualado a 0. Entonces, a esto yo puedo hacer mediante esta es una ecuación de segundo grado. Entonces, por Bhaskara, yo puedo resolver y sacar lambda 1 y lambda 2, que van a ser mis autovectores. Lambda 1 igual a 2 y lambda 2 igual a 5. Para lambda 2, resolvemos el sistema de ecuaciones. ¿Qué hago? A menos 2 por i. ¿Por qué 2 por i? Veamos. Nos perdamos. A menos 2. Acá el lambda es 2. 2 por i. Es por x menos y igualado a 0, 0. Entonces, acá voy a hacer a menos 2 por i. Lo que voy a hacer en esto, me va a quedar 3 menos 2, me va a quedar 1, 2, 1 y 4 menos 2, me queda el 2, ¿sí? Por x, por lo que puedo armar x más 2y y x más 2y igual a 0, donde x es igual a menos 2y. Sí, estoy buscando. X igual a menos 2y. Entonces, la solución de un sistema homogéneo es siempre un subespacio. Los subespacios de autovectores se denominan autoespacios. Buscamos una base de este subespacio. El subespacio S2 va a ser el generador, el espacio generador 2 menos 1. ¿Sí? Esto es un subespacio donde están los autovectores asociados al autovector, al autovalor, perdón, 2. Para lambda 5 voy a tener a menos 5 por i, xi igualado a 0, era mi vector 0, era la condición misma que yo tenía, y entonces voy a sacar, haciendo, me queda de esta manera, y obtengo que x es igual a y mi subespacio general va a ser el 1, 1, que es el resultado esperado porque habíamos visto que el 1, 1 se transformaba en 5, 5. ¿Sí? El 1, 1 cuando lo transformaba, es transformado en 5, 5. Ahora bien, hay otros ejemplos de una matriz de 3 por 3. Esto generamos, fíjense que lo que hacemos es menos lambda, menos lambda, menos lambda. Acá cuando ejecuto esto, voy a tener ¿cuántos valores? 3 valores que van a ser los que tienen la multiplicidad. En este caso tiene multiplicidad 2. ¿Sí? Esto significa que 5 es raíz doble del polinomio característico. Y que para cada autovalor debemos resolver el sistema de ecuaciones. Para obtener cuáles son los autoespacios correspondientes a cada valor,
los autovectores asociados a lambda 5, resolvemos el sistema y obtenemos a este, lo multiplico por esto, igualado a 0, voy a obtener de esta manera, en donde me quedan los subespacios de ese autovalor, y son, bueno, esto respecto al otro autovector, pero en principio, a donde yo quiero, porque esto ya son ejercicios y ejemplos, yo les voy a pasar esto, lo voy a subir a autogestión para no quitarle más tiempo a la profe y para que ustedes lo vean, lo chequen. Me interesa a mí que lo puedan visualizar hasta el ejemplo 4, que es un ejemplo donde no es inversible y no termina, y hasta ahí es suficiente. 4, el 5 podría ser, pero más de eso no. Bueno, ¿alguna pregunta Profe, sobre esto? Esto profe, quiero acotar disculpe, sí, una cosa que quería acotar, es que esto es muy, muy utilizado hoy por hoy en distintas formatos para poder trabajar, por ejemplo, con el eje valores o eje vectores cuando se hace reconocimiento facial. El reconocimiento facial que ustedes ven que suele hacerse para, ya sea para la policía poder identificar si un tipo es ladrón o coincide con lo que se hace es poder trabajar en espacios de la cara, por ejemplo, con vectores, que esos vectores sean semejantes o que tengan la misma, estén dados en la misma línea de lo que tenemos como modelo, y esa similitud, cotejar varios puntos, da por búsqueda de que aquellos que coincidan parámetros, ojos, hay lugares donde se establecen característicos y obtienen que el perfil de una persona es semejante a la otra y se puede lograr esto. Muchas de las veces ya hablamos en lo que hace en aeropuertos, en donde hoy por hoy Japón, tengo entendido que es uno de los lugares, o Dubái, en donde uno va, llega al aeropuerto, te sacan una foto, esa foto define que sos vos porque está ya te le ponen un nombre. Cuando te acercas a la pantalla para ver cuál es el vuelo que vos tenés, directamente la máquina te reconoce tu rostro y te dice, usted se debe dirigir a la puerta tal, el vuelo suyo es tal, porque ya sabe, porque antes cuando te tomaron los datos, sabía cuál es tu vuelo, te hacen una trazabilidad de hacia dónde, porque estamos hablando de aeropuertos enormes. Tome tal bus que lo va a llevar al lugar donde está la puerta tal y usted puede acceder. O sea, ya anteriormente, ¿cuál era el formato? Uno tenía que ir y ver en qué puerta estaba el ascenso a nuestro vuelo. Hoy por hoy, directamente la máquina puede dar idea de que sos vos y hace una interacción directa para poder establecer que tu vuelo es tal o cual. Eso es muy interesante porque de esa forma generamos que la interacción es más simple para la gente en general, porque realmente en aeropuertos grandes, enormes, estamos hablando de aeropuertos tal vez
que quizás tengan entre 4 manzanas fácil, porque se dispone hacia todo el mundo, sino más. Y entonces poder ir hacia el lugar de vuelo rápidamente es muy importante, porque si no se pierden las conexiones entre uno y otro país. Eso es una de las cosas que la máquina, utilizando estos autovalores y autovectores, por supuesto, con, digamos, programaciones previas, pero utilizando la base de esto, llega a dársele utilidad a esto que estábamos hablando. Otro de los esquemas de utilidad de esto, cuando trabajamos en vigas que son flexionadas, al tener una flexión y no dar desde el parámetro donde estaba el primer autovector nuestro, o en donde estaba el vector primario, y ver que los otros vectores que puede establecer no son paralelos, no son semejantes en la misma dirección, entonces podemos establecer que hay deformaciones de la viga y genera posibilidades de establecer cuánto es lo que deforma. Es otra de las aplicaciones de esto. Por dar algunas simplemente, pero tiene muchísima aplicación. Voy a convertir en coanfitriona la profe Pilar. Consultas.